Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy el profesor Diego Cochachin y en este caso vamos a resolver un problema de geometría relacionado al criterio del trazo geométrico, ¿ya? En este caso nos plantean el problema de texto y nos dicen: sea el triángulo ABC donde el ángulo BCA vale 30 grados y el ángulo BAC vale 15 grados, ¿no? Y nos dice: se traza la mediana BD, ¿no? Donde D pertenece al segmento AC, ¿no? Entonces, si nos menciona eso y nos piden calcular el ángulo DBA, ¿no? En grados. Ahora, si se supone que BD es mediana de AC, se supone que CD va a ser igual a DA, ¿no? En tamaño. Entonces, quedaría de esa manera la pregunta, planteada en forma geométrica ya, ¿no? Lo hemos transformado de texto a la figura. Ahora, para resolverlo, si tú intentas resolverlo sumando ángulos, no te va a salir. Entonces, para eso necesitas hacer trazos auxiliares. Esos trazos auxiliares que vamos a hacer van a ser con el criterio de: si yo no puedo resolver la pregunta con ángulos interiores, tengo que recurrir a ángulos exteriores, ¿no? Si tú te fijas, entre 30 y 15, su suma es 45 grados. ¿Y dónde se ubicaría? En la parte del vértice B, ¿no? Un ángulo exterior trazándolo. Entonces vamos a hacer eso porque 45 nos favorece trabajar con ese ángulo, ¿sí o no? Entonces vamos a prolongar la recta BC y nos va a aparecer el 45 grados, ¿sí o no? Entonces, de esa manera nos quedaría. Y ahora, una vez que has trazado ese 45 grados exterior, tú trazas una perpendicular, esa perpendicular AE. Esa perpendicular va a formar 90 grados con la prolongación de CB. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque a mí me conviene tener este 45 grados en un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, si es 45 grados, sería un triángulo isósceles ya cuando el ángulo es recto, ¿no? Y nos conviene que se repitan los lados. Ahora, ¿qué procede? Vamos a hacer el teorema de la mediana relativa y la hipotenusa. Recordarás tú que cuando tú trazas desde el vértice de un ángulo recto en un triángulo rectángulo, si trazas el segmento que une el vértice del ángulo recto con el punto medio de la hipotenusa, ese segmento va a ser igual a la mitad de la hipotenusa, ¿no? De esta manera nos quedaría. Entonces, si tú te fijas, hemos trazado la recta ED, que es la mediana de AC, de esa manera. Entonces, si tú te fijas, el triángulo DEA sería isósceles, ¿no? Pero, como el ángulo que está en el vértice A, habíamos dicho que hemos formado un triángulo rectángulo, donde habíamos hallado un ángulo de 45 grados, ¿no? Y el problema nos daba que era 15 también. Entonces, en conjunto hacen 60. Entonces, frente a bolita está 60. Entonces, frente a la otra bolita también debe estar 60 grados. ¿Sí o no? 60 grados. Este 60 grados con el otro 60 suman 120, ¿no? Con este 15 y 45 suman 120. Nos faltaría 60 grados, que se ubicaría en este vértice D que estoy señalando, y nos va a dar la suma de 180. Y entonces estamos formando un triángulo equilátero, ¿no? Donde los tres lados serían iguales. Entonces ya tenemos esta bolita y esta bolita. Nos faltaría esta otra bolita, ¿no? Y ahí está, apareció. Ahora, como siguiente paso, vamos a hacer lo siguiente. ¿Recuerdas que era un triángulo de 45 y 45, ¿no? Y rectángulo. Entonces, tiene que ser que sus catetos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, quiero que te fijes en ese triángulo, sombreado de rosado. Y obviamente sus catetos son iguales. Ahí está. Los catetos son iguales. Ahora, fíjate en este triángulo que vamos a sombrear ahora. Se supone que al lado del 60 grados, este 60, que está en el ángulo recto, una parte, nos faltaría 30, ¿no? Para hacer el ángulo recto. Ahí aparece. Y mira, fíjate en el triángulo BED. Es isósceles, ¿eh? Hemos demostrado o hallado que es isósceles. Entonces,
donde su ángulo solitario es 30 grados. ¿Sí o no? 30 grados. Ese 30 grados le falta 150 para que llegue a 180 y se va a repartir en ángulos iguales. ¿Ven? Ahí aparece 75 grados. ¿Ya? Ese 75 grados va a ser igual a 45 más x. ¿Por qué? Porque es isósceles. Frente a bolita 75 y frente a la otra bolita también tiene que estar 75. Pero en este caso tenemos 45 más x, entonces tienen que ser iguales. Entonces tenemos que nuestro x, ¿cuánto estaría valiendo? Estaría valiendo 30 grados, ¿no? Esa sería la respuesta para esta pregunta de geometría relacionada al tema de criterio del trazo geométrico.